La idea de hoy es muy sencilla y rapidita. Decoraremos esta pequeña figura en 3D, un unicornio especial de autodefensa que realiza mi amiga Nuria de Pon Lab con su impresora 3D. Le daremos un puntito especial de color. ¿Queréis ver cómo? Acompañadme, comenzamos. Voy a utilizar resina 1:1, es decir, en proporción 1:1 en volumen, aunque en peso es un 100% del producto A, 90% del producto B, para rellenar los huecos de nuestra figura y darles color. Como siempre que trabajamos con resina, un lugar ventilado, protegida la mesa, las manos. Y comenzamos con el pesaje de ambos componentes. Yo voy a hacer una mezcla mínima, 10 gramos del primer componente, 9 del segundo. También podríamos utilizar una resina de curación rápida o de luz ultravioleta. Es una opción mucho más rápida y fácil para iniciarse. Yo he optado por esta por el simple hecho de que tengo muchas pequeñas cantidades de resina acumuladas y no quiero que se estropeen. De hecho, el componente B de esta resina ya empieza a amarillar un poco, aunque no está defectuosa, pero una vez haya curado la resina, el producto no se va a estropear ni le va a ocurrir nada. 3 minutos agitando la mezcla, intentando no meterle muchas burbujas de aire, aunque en una cantidad tan pequeña es inevitable, y después separaré pequeñas cantidades a las que le iré incorporando el pigmento para los distintos colores. Voy a utilizar los pigmentos que estáis viendo en imagen para dar color. Son colores mayoritariamente flúor o neón. Su característica principal es que además de ser unos colores muy llamativos, reaccionan con la luz ultravioleta haciéndolos fluorescentes. Lo vamos a ver al finalizar este vídeo. Como son pigmentos en polvo, los podemos mezclar con cualquier otro que tengamos, aunque esas características de fluorescencia se pierden un poquito al ser mezclados. Una primera mezcla con un rosa neón y blanco Sahara, que es un blanco perlado, nacarado. Esto hará que nuestro color no sea tan fluorescente, pero se asemejará más al tono piel que quiero darle a los carrillos y a la naricita de este simpático unicornio. Después iré rellenando los huecos, pequeñas gotitas que dejaré caer desde el palillo o buril de madera. Esta resina tiene un tiempo aproximado de manipulación de 30 a 40 minutos, ideales para una pieza tan pequeñita como esta. A menor cantidad de resina, más rápida curación o menor tiempo de manipulado, pero bueno, no hay problema. Al llenar las patitas, al menos una de ellas, y evitar que se cierre el agujerito que lleva incorporado para poder formar después nuestro llavero, voy a recortar un trocito de pajita de plástico, enrollarla sobre sí misma e introducirla por el agujerito para que este hueco no quede cubierto cuando lo rellenemos con nuestra mezcla. Otra opción sería tapar el hueco por la parte posterior para que no se derrame la resina y después, una vez que esta haya curado, abrir el mismo agujero con un berbiquí o un pequeño torno, broca, etc. Aunque no he hecho mucha carga de pintura con este color, no me importa porque quiero darle distintos tonos de rosa a las diferentes partes. Incluso añadiré un poquito de purpurina metalizada en los piececitos del unicornio. Flequillo utilizaré un tono morado, violeta fuerte. Sobre la misma base que me quedaba del rosa, incorporo más cantidad de la mezcla de resina y pigmento. Y relleno. En esta zona también voy a espolvorear un poquito de purpurina. Camiseta verde flúor y el piquito del cuerno.
para las patitas, ¿puede ser? Y aprovecho también a darle un puntito de color a una de las partes del cuerno. En este punto del proceso me doy cuenta que los cachetitos o mofletes del unicornio destacan poco con respecto a la zona de la boca, la nariz, así que le voy a dar un poquito de color antes de que la resina empiece a curar. Cogeré un poquito de pigmento en polvo con un palillo o mondadientes y con mucho cuidado iré introduciendo el pigmento dentro de la zona para darle un puntito extra de color. Utilizo un carmín subido. Y después, aunque no lo veréis en imagen, también voy a colorear con el color morado un trocito de la parte inferior de la oreja derecha, que yo creo que le da continuidad al flequillo y va a quedar también bonito. Me quedan únicamente por rellenar dos espacios muy chiquititos del cuerno sobre el tapete. Como es uno especial de horneado, plástico, no voy a tener después ningún problema de retirar los excesos de resina una vez que éstas hayan curado. Una pequeña cantidad mínima de resina, un poquito de pigmento en color amarillo subido flúor y otro poquito de naranja y rellenaré esos dos huecos que quedaban. Dejaremos pasar un tiempo prudencial que la resina cure, 10-12 horas, y podremos disfrutar de nuestra pieza terminada. De resina que me han quedado por aquí, mezcla sin color o con ellos. He rellenado algunos moldes, unas letras, números e incluso un marcapáginas, porque aquí nada se desperdicia. Diferentes fornituras, hago una selección un poco colorida, diferente, para ver cómo lo monto, y terminado veréis que he optado por una cadenita blanca y un mosquetón con forma de corona. Nada complejo. Nos queda ver nada más el efecto de esos colores neón o flúor que hemos utilizado. No todos ellos van a tener el efecto brillante y luminoso que yo me esperaba, quizás por haberlo mezclado con esos colores Sáhara más nacarados, o porque algunos de estos colores como el morado o el azul no tienen esa carga fluorescente de los verdes, rojos, amarillos o naranjas. Pero el efecto visual está conseguido. Si lo vemos con luz diurna, normal, solar, se ve muy bonito y colorido. Y si le aplicamos cualquier luz ultravioleta, el efecto se dispara. Curioso, ¿no? Bueno, familia, os dejaré el enlace a la página de mi amiga Nuria. Seguidla porque tiene cosas súper interesantes en 3D. Y yo, como siempre, me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!